saca la arma, Tania, me da 4 disparos. Yo estoy aquí porque Dios tenía otro plan para mí, porque hay personas que con un solo disparo se van. Pues bienvenidas una vez más aquí con Mujer de Gran Valor, con la patrona. La patrona Tania Márquez, mujer de gran valor. Hoy el tema de esta semana va a ser cómo identificar y romper ciclos de relaciones tóxicas y recuperar tu dignidad femenina. ¿Cómo estamos? Muy bien, Muy excelente. bien. Ok. El tema, el subtema de esta vez va a ser la violencia doméstica, el apego de las víctimas y el perfil del agresor. Aquí tengo conmigo a Blanca. Me da muchísimo gusto que estés aquí en este programa conmigo, Blanca. Cuando tú me platicaste tu historia fue de gran impacto para mí porque es una historia muy, ¿cómo podríamos decirle? Muy difícil, muy difícil, muy fuerte, sí. Muy fuerte. Esta historia que tú tienes, pienso yo que debe de ser contada porque afuera de nuestras casas, afuera de todo, hay mujeres que podrían estar pasando lo mismo, que pueden estar pasando lo mismo y que van a pasar lo mismo y queremos que esto salga porque todas las mujeres tienen que ver los red flags aquí, todos los red flags. Y no quiero hacerlo exclusivo de las mujeres porque también los hombres pueden sufrir este tipo de violencia. Pero aquí tenemos a Blanca hoy para que nos cuente su historia. Gracias por invitarme, por estar aquí contigo. Me dio mucho gusto también conocerte. Y pues mi nombre es Blanca Sandoval. Soy nacida en Monterrey, Nuevo León, México. Y tengo 28 años viviendo aquí en Estados Unidos. Sí, ¿en qué partes has vivido de Estados Unidos? En Salt Lake City, Utah, y aquí en Tulsa, Oklahoma. En Tulsa, Oklahoma, aquí de donde es la patrona. Sí, aquí vine a conocer a la patrona. Bueno, pues empecemos. Si tuvieras que resumir tu historia como mujer, ¿cómo la resumirías? En la actualidad te podría decir que como una experiencia que Dios me dio, y para poder seguir trabajando en mí, para poder valorarme y para poder tener esas ganas de seguir adelante. Eso es un poco de lo que yo puedo decir ahorita, para seguir trabajando siempre hacia mí. No es egoísmo, pero es hacia mí. Claro. Como vamos a hablar de la violencia doméstica y todo, y es lógico que es una relación aquí de un matrimonio, ¿cómo te sentías? ¿Cómo era tu vida antes de tu relación? Yo me sentía como cualquier muchachita, porque me casé muy joven, me casé a los 16 años, entonces me sentía contenta, pero ilusionada, muy ilusionada. Las ilusiones de los teenagers, de los adolescentes. Sí, las ilusiones de los adolescentes. Muy contenta de que yo pensaba que tenía la persona correcta en mi vida y que era la persona con la que yo quería vivir. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí por una prima mía. Yo estaba estudiando. Y ¿qué es lo que estabas estudiando en ese momento? Un paréntesis. La preparatoria. Preparatoria. Sí, estaba en la preparatoria. Entonces se llegó el tiempo de vacaciones y mi prima me dijo, vamos a trabajar. Y yo dije, vamos a trabajar, a juntar un dinerito. Y llegó ese lugar donde lo conozco a él. ¿Y te enamoró? No, fíjate que no fue así. Una amiga mía me invitó a su boda. Entonces fui a la boda con ellos y pues yo estaba muchachita, entonces anduvimos ahí en la boda y todo, y él se acercó y quería bailar conmigo, y yo, está bien. Entonces me dijo ese mismo día que si yo quería andar con él y todo, yo le dije que no, o sea, que no quería. Si lo rechazaste en todo momento, sí. ¿Qué fue lo que te enamoró de él? Mira, fue algo bien chistoso y cosa que creo que les he dicho a muchas personas que no lo hagan.
hay veces que las personas nos retan y nosotros ahí vamos a caer en esos retos. A mí me dijo mi amiga, dice, ¿cómo ves? Dice, esta persona anda diciendo, en ese tiempo, el que era mi esposo, andaba diciendo, ella va a ser mía. Dice, ella va a ser mía y se los ha puesto. Entonces lo dijo a mi grupito, o sea, no al grupito de él, sino al mío. Entonces llegan ellos y me dicen, dice, ¿cómo ves? Blanca anda diciendo que tú vas a ser de él. Y les dije, ¿cuánto apuestan? ¿A qué se? Dije, se va a comer lo que dijo, esas palabras. Entonces fue una apuesta. Entonces por esa apuesta terminé en algo que no tenía que haber. O sea, no le hice caso ni a mi instinto, ni a lo que probablemente Dios hubiera tenido para mí. ¿En qué momento tú comenzaste a sentir que algo no andaba bien? Mira, en ese tiempo yo me di cuenta cuando nos invitan a la boda de mi amiga, fue en una quinta. Entonces me voy yo para allá con ellos y todo. Y mi papá y mi mamá siempre desde chiquitos nos daban alcohol, o sea, que tomábamos, y era normal, ¿verdad? En México es muy normal que los muchachitos desde chiquitos les des un poquito. Un sorbo. Ajá, entonces yo dije, bueno, me tomo una cerveza, ¿verdad? Pero recuerdo que esa cerveza, yo pues no tenía tanta malicia ni nada, pero esa cerveza empezó a burbujear. Uy. Ajá, entonces yo como te digo, no le puse mucha atención ni nada, y me dice él, tómate la cerveza. Y le dije, no, dice, sí, tómatela y toda. Y ahí estaba yo, él me estaba como... Y toda, así como que toda, te ajá, forzó. Sí, ajá, me forzó, pero yo tranquila, o sea, no haciendo escándalo ni nada. De repente me dice una amiga, dice, oye Blanca, nos tenemos que ir. Le digo, sí, vámonos. Y nos fuimos, y yo andaba mal, súper mal. Me dice mi amiga que ella me andaba ahí medio cacheteando, y yo sentía como que me estaban dando cariñitos, o sea, no sentía, sí. Pero creo, no estoy 100% segura, que él le había puesto una pastilla a mi cerveza. Y desde ahí no lo noté hasta después, muchos años, ya cuando empecé a darme cuenta de muchas cosas. Y empecé a salir con él, nada más porque sí, como un adolescente medio tonto. ¿Recuerdas el primer episodio de violencia que tuviste con él? Lo recuerdo, pero ya fue cuando ya vivíamos juntos. Automáticamente, cuando yo me fui a vivir con él, era al día siguiente, te puedo decir que era una persona totalmente diferente a la persona que yo conocí. Totalmente, de un día al otro cambió. O sea, que en ese momento piensas tú que realmente comenzó la violencia en el matrimonio, al siguiente día. Sí, al siguiente día de que empezamos a vivir juntos. Y yo venía de una familia muy mal, o sea, todo mal. Yo me había criado con mi abuela, entonces tenía ciertas cosas en mi mente que decían, tienes que aguantar y tienes que quedarte. Y yo tenía eso en la mente de que... Tienes que aguantar. ¿Y qué tipo de violencias aguantaste con él? De todo el tipo de violencias, física, emocional y de todo. Qué tremendo. Sí fue fuerte. Yo sentía yo decía, ¿por qué las cosas son así? O sea, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué cambió? O así es siempre todo, y no lo entendía. Pero como yo traía un patrón de que mi mamá también había hecho ciertas cosas, entonces para mí era normal. Entonces yo decía, pues me tengo que aguantar, nadie me metió en esto. Independientemente de todo lo malo, ¿había momentos buenos en el que te hacía quedarte? Sí había esos momentos cuando yo decía, pues él me está protegiendo, porque yo como ¿de qué? Supuestamente yo decía, como él era mayor que yo, entonces yo decía, bueno, él me estaba protegiendo. Sin querer yo estaba probablemente buscando a papá, como esa carencia de papá, que no lo tenía, entonces lo venía a buscar en una persona mayor, y desafortunadamente muy manipuladora. ¿Qué sentías tú a su comportamiento? ¿Confusión? ¿O algo dentro de ti
¿Qué sentías? Sentía miedo. Ujú. Sentía mucho miedo, sentía mucha confusión porque yo decía, ¿por qué todo esto está pasando así? Ujú. Pero no les quería decir a mis papás ni le quería decir a nadie porque yo decía, nadie me metió en esto más que yo. O sea, quería aceptar la responsabilidad de lo que yo había hecho, pero pues en sí no tenía ni la experiencia ni nada, ni con quién hablar, ni con quién pedirle ese consejo. Porque mi mamá, en vez de darte un buen consejo, era decir malas palabras y todo. Entonces dices, prefiero en realidad era salir de la casa, Ujú. porque no quería estar en ese hogar. En que a mí ese me hogar, ajá. sí. Él fue, digamos que... Regularmente cuando se toma una decisión así Ujú. es la peor. la peor. Es la peor Sí. decisión. Hablemos de la manipulación. Ahorita, porque me estás diciendo, te saliste a esa edad, porque también tuvo que haber habido manipulación para que tú te salieras de ahí. ¿Qué tipo de poder él tenía sobre ti? El tipo de poder que tenía sobre mí, que yo me había criado con mi abuela. Entonces mi abuela nos había dicho, con la persona que estés o con la que vayas a estar íntimamente, es la persona que te tienes que quedar. Entonces imagínate lo que yo traía en mi mente, que al haber estado con él sexualmente, pues yo ya me tenía que quedar ahí. Sí, pues el típico para que no estés de ajá, uno en lado, otro. de un lado a otro. Y mi familia son de los que cometes un error y te lo están tirando siempre. O sea, te lo están ahí como que... y yo no quería. Yo lo que quería era salirme de esa familia y no saber nada de ellos. Y según yo un escape y terminé peor. Al pensar que era escape, él limitaba tus cosas, tus amistades, familia, todo, decisiones. Todo, totalmente no quería que fuera con mis amigos, y yo en ese tiempo, pues imagínate, yo tenía 16 años, yo quería salir y divertirme. Uh-huh. Entonces decía él que no, pero él sí se salía y yo me quedaba ahí encerrada y yo me sentía como enojada, frustrada. Y yo decía, ¿por qué él sí se tiene que estar divirtiendo y yo no? ¿Cuántos años te llevaba? Él me llevaba 8 años. 8 años. Ajá, 8 años. En ese tiempo, sí. En ese tiempo sí se mira la diferencia. Sí se mira cuando tú tienes 16 y él 24, ajá, sí se mira la diferencia por la madurez, nada más por eso. Pero ya cuando empiezas en lo que es la madurez, ya no se nota tanto. Pero en cuestión de la mente, sí, en ese tiempo no estás tomando... Un adolescente no está tomando buenas decisiones, o sea, solamente se está dejando por la emoción. Y por ejemplo, dices tú, yo no quería salir, yo quería salir, pero él se salía y regresaba de malas o algo, y el último... a veces ni siquiera regresaba. Y era tu culpa. Sí, todo eso era mi culpa porque yo me enojaba. O sea, yo me enojaba y al enojarme, al estar yo frustrada y que él llegara y yo reclamarle, ya vas a empezar, y mejor me voy. Uh-huh. Entonces todo era mi culpa y yo decía, sí, pues tiene razón, yo lo hice enojar, tienes razón. ¿Y sentías que dependías de él en todo? En todo, porque cuando mis papás me dijeron, tú tomaste esa decisión, es tu responsabilidad. Entonces yo dije, pues sí, es mi responsabilidad. Entonces al estar con él me llevaba como si yo fuera, me decía, ya leíste este libro, o sea, prácticamente me dejaba tarea. Me dejaba tarea, y yo recuerdo que en una de esas, él se fue a trabajar. Ajá. Y yo me salí, había una alberca, uh-huh. Y yo me salí en traje de baño. ¿En tu misma casa? Sí, okay. O sea, yo me salí. Y me salí en traje de baño y todo, pero pues se miraba para afuera, ¿verdad? Alrededor, porque no estaba verdeado y todo. Y me dice, bueno, yo estaba muy tranquila, agarrando sol, ¿verdad? Y todo muy feliz y todo. Dije, no va a venir hasta dentro de una semana, porque era lo que me había dicho, que se había ido a trabajar. Entonces, cuando me habla, yo traía el teléfono en ese tiempo, los teléfonos inalámbricos, ¿verdad? El de la casa alcanzaba muy bien a estar afuera. Y me habla y me dice, ¿dónde estás? Y yo, no, aquí en la casa. Dice, ¿estudié este libro que te dejé? Y yo, sí, o sea, sí lo leí. Ah, ok, está bien. Y dice, ¿y estás adentro?
Y yo, sí, sí estoy. Dice, porque qué raro. Dice, porque yo te estoy viendo desde aquí de la ventana. Ajá. Y ¡Ay, ahí, te estaba espiando! sí, ajá. Y ahí vengo yo toda tapándome, hasta que tapándome. Y después me dice, ¿no te da vergüenza salir así? Que no sé qué, o sea, solo con un traje de baño. Y él me estaba diciendo que si no me daba vergüenza. Entonces, de ahí me empecé a sentir mal si yo me usaba ropa cortita y todo. Ujú. Porque sí me llegó a decir muchas veces, ¿vas a salir así con esa falda? O sea, una faldita arriba de la rodilla. Y me llegó a decir, pareces... 4 letras. Ajá, exacto. Y yo, ¿qué? Y sí, entonces dice, no vamos. O sea, por tu culpa no vamos. Y yo, ok. Entonces me empecé a sentir mal también y ya no quería usar ese tipo de ropa para no hacerlo enojar. Para no hacerlo enojar. Ujú. ¿Sufriste algún tipo de gaslighting con él? ¿Alguna confusión mental? Mira, era tanto lo que él hacía que de repente él me decía, todo esto está pasando es por tu culpa, o tú te estás haciendo cosas en tu mente, o sea, tú estás inventando esto, yo nunca te lo dije. Y tú te confundías. Y yo me confundía, yo decía, ¿será verdad? O yo soy la que está mal, o yo está pensando mal. Y con cosas físicas, digamos, dejé esto aquí, adrede lo movía él. Sí, sí lo hacía. De hecho, me pasaba mucho con el dinero. Que yo dejaba cierta cantidad en algún lugar y él lo movía o él lo agarraba porque él tenía problemas de droga. Ujú. Entonces, digamos que de repente un televisor se desapareció. En ese tiempo la videocasetera se desapareció. Se desaparecieron cositas como que eran de oro y todo. Y me decía, no sé dónde las dejaste. Y yo, ¿cómo? Y yo, Entonces sí llegaste a pensar que tú eras el problema. Sí, muchas veces llegué a pensar que yo era el problema. O sea, que yo era la que estaba haciendo las cosas mal todo el tiempo. ¿Y qué secuelas te dejó eso? Ay, me deprimía demasiado. Ujú. Busqué terapia y todo y llegó el momento en que yo ya estaba planeando hasta suicidarme. Yo estaba planeando suicidarme. O sea, Qué fuerte eso. Sí, yo sabía que aquí en Estados Unidos tienes que pararte si un policía te pone las luces, ¿verdad? Ujú. Y si no te paras, si tú le sigues dando al carro, hay consecuencias. O si tú te bajas del carro, hay consecuencias. Ujú. Entonces yo planeaba eso, de decir, no me voy a detener. Y aunque me siga el policía, no me voy a detener y le voy a seguir dando y le voy a seguir dando hasta que... Y cuando me alcancen, me voy a bajar del carro. Y obvio, hay consecuencias graves. O sea, yo ya Claro. lo tenía planeado. Era tanto mis ganas de ya no vivir en eso. Era tanta tu desesperación, Sí. ¿verdad? Ujú. Hablemos del apego que tú tenías hacia él, Blanca. El apego es que yo lo idealizaba, o sea, no sé ni cómo, pero yo lo idealizaba a él, que era el amor de mi vida. Y yo sabía que todas las cosas que él estaba haciendo estaban mal. Pero dentro de mí yo no quería, excusabas. sí, no quería hacerlo enojar, porque si se enojaba se podía ir y yo me sentía triste. ¿Y sentías que no podías vivir sin él? Sí, totalmente. De hecho, yo empecé a agarrar hasta el vicio de estar fumando. Y yo me acuerdo De la ansiedad, ¿no? Sí, mucha. Y esperando a ver a qué hora regresaba y me fumaba un cigarro tras otro, de tanto que era la desesperación, de que yo decía, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Te ataba emocionalmente? Mucho. O sea, yo me sentía como que, ¿qué hago? Pero no podía estar con él, pero tampoco podía estar sin él. O sea, era demasiada la dependencia que yo tenía. ¿Sentías que lo necesitabas para estar completa? Todo lo necesitaba. Si él estaba conmigo, yo me sentía bien mientras estuviéramos tranquilos y todo, pero había algo que de repente, como si algo explotara, como si él ya quería salir y yo decía, ay, ¿a dónde va? ¿Con quién va? O sea, era exagerado, era enfermizo. Y llegué a tomar terapia, me llegaron a dar hasta medicamento por la ansiedad que yo ya traía de todo, de que
no descansaba, o sea, mi mente la traía siempre trabajando y trabajando. ¿Qué te hacía pensar a ti que las cosas iban a cambiar, que todo iba a estar bien? Mira, normalmente, no sé si lo puedo enseñar. Sí, claro. Normalmente este círculo, no sé si se alcanza a ver. No, hay un poquito de problemitas de iluminación, pero No sí sé se ve. si lo alcanzas a ver, pero en este círculo está la felicidad. Y luego de este lado está la agresividad. De este lado está el perdón y de este lado está la esperanza. Entonces, al estar en la felicidad, viene la agresividad, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba aquí en esta agresividad, él me pedía perdón. Y me decía, voy a cambiar y voy a estar, o sea, todo lo voy a hacer bien. Entonces, llegaba yo y se lo creía. Entonces, cuando se lo creía, yo tenía esa esperanza de que todo va a cambiar y va a cambiar y va a cambiar. Entonces, volví a entrar en la felicidad. Con la esperanza Con la llegaba esperanza. la luna de miel de nuevo. Sí, la luna de miel. Entonces, eso es lo que te hace. Y en ese tiempo, yo ya tenía mi niña chiquita y estaba embarazada. Entonces yo decía, él va a cambiar. Él va a cambiar porque sabe que tenemos una niña y está embarazada. Entonces yo decía, pues me tiene que cuidar. Pero no, ni así me cuidó. O sea, Ni así te cuidó. No. Yo recuerdo mucho que le empecé a encontrar la droga. No sé si lo puedo. Sí. Ok. Se lo encontré y lo tiré. La verdad, lo tiré. Del coraje que yo tenía. Y cuando él llega, yo estaba embarazada. Y cuando él llega, pues él sabía, ¿verdad? Justamente dónde lo había dejado. Y viene y me pregunta, dice, ¿dónde lo dejaste? Y yo, ¿dejé qué? Lo malo que no puedes jugar el mismo juego Sí, que él te jugaba a ti ajá. porque ya se la sabía. Sí, entonces le dije, ¿qué? Y me dice, el paquete que yo tenía, o sea, era algo chiquito, guardado. Y le dije, no sé de qué me hablas. Y me dio una cachetada. Ay. Sí, entonces yo no lo podía creer. Ahí fue la primera vez en lo físico. Ahí fue donde empezó la primera vez lo físico. Y yo dije, no me puedo defender ni nada porque estaba yo embarazada y yo sentía que si me defendía o algo, podía pasar algo con mi bebé, ¿verdad? Y la segunda vez que ya pasó lo agresivo a lo físico, tenía yo dentro de la cuarentena. Ya habías tenido a tu ya bebé. Ya había tenido la bebé y le volví a encontrar, pero esta vez sí lo hice con toda intención, dije, no me importa. Entonces él llegó con más fuerza todavía conmigo y también me volvió a hacer lo mismo, de pegarme en los 40 días, en menos de los 40 días de la cuarentena. Y yo reaccioné, luego reaccioné, me le fui encima y no sé si yo traía sangrera mía o era sangre de él, porque yo ya me estaba defendiendo también, pero a él no le importaba que yo tuviera un bebé en los brazos. O sea, él no le importaba nada. No respetó ni a su propio hijo. No respetó. Entonces ahí te das cuenta que dices, esto ya pasó a otro nivel. Y yo me quería ir, de verdad yo me quería ir, pero no tenía familia. Entonces a veces dices, no sé qué hacer. No sabía a dónde ir ni nada y no sabía el idioma también. Y no se saben muchas cosas que vamos a enseñar más adelante en otros episodios donde vamos a dar información sobre qué es lo que puedes hacer. Platícame sobre el momento crítico. Mira, el momento crítico fue cuando ya logro identificar todo eso. Cuando ya veo que ya mis hijos ya están creciendo y que yo no quería, yo creo que en algún momento de la vida cualquiera de nosotros, de las que están allá, también han pasado por esto, y llega el momento en el que ya no queremos que nuestros hijos lo vayan a mirar. O sea, que lo que nosotros estamos pasando a lo mejor lo estamos escondiendo a que ellos no lo vean, algunas, ¿verdad? No digo que todos, pero yo en mi caso, yo escondía que mis hijos no vieran, siempre trataba de que vieran a ese papá perfecto, no miraran al esposo ni nada, y porque pues él
enfrente de todos era buen hijo, él era buen compañero, buen papá, o sea, jugaba, bromeaba y todo, pero no sabían lo que había atrás conmigo. Entonces siempre la gente nos miraba como una familia perfecta. Íbamos a la iglesia, tenía sus hijos, teníamos una muy bonita casa, buenos carros y todo lo que la gente normal quisiera, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando llega este momento, yo empecé a trabajar ya en mí, en prepararme para salir de esa cosa, o sea, de esa vida. Ujú. Yo ya no quería estar ahí, entonces empiezo a prepararme porque los mismos psicólogos te dicen cuando ya estás listo para salir, porque así te puedan poner todos herramientas a la mesa y te digan, hey, deja esto, deja lo otro, no te conviene, no lo haces, o sea, no lo haces, no puedes salir de ahí. Sientes que no sabes cómo dar ese paso hacia allá afuera. Uh-huh. Y te pueden poner muchas cosas ahí enfrente y no puedes agarrarlo. O sea, sabes que aquí es cuando dice la gente, pues que no sales porque no quieres. Sí, exacto, pero no es que no quieras, sí quieres, pero no tienes esa fuerza, no tienes ese valor y empiezas a decir qué voy a hacer económicamente si no sé hacer nada. Porque ya alguien te lo metió en tu cabeza, que no sabes hacer nada, que tienes hijos. Sin mí no eres nada. Sin mí no eres nada, que ya tienes hijos, que nadie te va a querer. Y luego la familia, pues a veces también dicen, no, pues tú te lo buscaste, ahí quédate, no te está haciendo nada, no te está tocando, pero porque no lo decía, yo me quedaba callada. Uh-huh. Entonces para ellos y él siempre decía, pues yo la trato bien, o sea, ella que no le dé ni el aire. O sea, así de hipócrita era, de que no le dé el aire, yo la trato de cuidar, pero ella es la que no está contenta. Y como ya me conocía en mi familia de que yo explotaba, pero porque todo lo que ya había llevado, o sea, siempre. Entonces la que gritaba, la que se exaltaba. La loca eras tú. Era yo, uh-huh. No él, o sea, él solo. Es típico de que sí. Tanto te friegan, sí. Que cuando ya explotas, uh-huh. La loca eras tú. Sí, así era yo, totalmente, uh-huh. La loca ya era yo. Entonces, pues ya no había apoyo de ningún lado ni nada. Y entonces cuando yo ya estoy lista, cuando yo veo que esos niños están creciendo y que yo no quería ese ejemplo para ellos, porque yo decía, ellos están creciendo, yo no quiero ver a mis hijos metidos en las drogas tampoco. Uh-huh. Me empiezo a preparar económicamente, a prepararme yo también. Y cuando dije, estoy lista, le dije yo a él, ya no quiero estar contigo, quiero el divorcio. Estamos hablando del día uh-huh. en el que él intentó contra tu vida. Sí, estamos hablando de ese día. Él me dijo, no, tú no vas a hacer nunca nada sin mí. Y le digo, ok, está bien. Entonces me dice, ve y da tu clase, porque en ese tiempo yo ya era instructora de Zumba. Pero estaba empezando apenas, o sea, uh-huh. Apenas comenzaba y él me dijo un día, me hizo así, dice, ¿nunca te has dado cuenta, tontita? Dice, que yo te manejo como yo quiera, dice, yo te suelto, dice, te suelto para que vueles hasta donde tú quieras, pero en el momento en que yo quiera, yo te regreso para atrás. Mira, yo lloré como tú no tienes una idea, yo me arrodillé y le dije, mírame, porque va a ser de las últimas veces que me veas llorando. O sea, era de tanto el dolor que de lo que él me había dicho, que él sabía que me estaba manipulando. ¿Qué nivel de maldad? Sí, ajá. Entonces, ese día que él atenta contra mi vida, me dice él, ve y da tu clase tranquila, yo aquí cuido a los niños, ve. Dice, póngase así, todavía me dijo, póngase bonita, como usted siempre anda. Y yo dije, bueno, se va a quedar cuidando a los niños, ¿verdad? Tranquilos. Me fui, preparo todo. Ese día iba a llegar las noticias, y él sabía que iban a llegar las noticias para promocionar mi clase. Yo estaba súper contenta, porque yo dije, wow, va a venir más gente y se van a dar cuenta que yo estoy aquí dando una clase y va a crecer mi clase. Y yo estaba muy contenta y él lo sabía. Entonces dice mi hija, porque esa parte pues yo no la sé, ¿verdad? Yo no estaba ahí, pero dice mi hija que en ese momento cuando yo me fui, él les dijo a ellos, ahorita vengo, aquí quédense y ahorita. ¿Cuántos años tenía tu hija? Mi hija, la más grande, tenía 12, la otra tenía 11
y el niño chiquito en ese tiempo tenía 8. O sea, dejó a la de 12 cuidándolos a los otros 2. O sea, son edades en el que pueden recordar todo. Todo, perfectamente. Entonces se fue y me fue siguiendo. Pero yo yo como no tenía todo, o sea, para esa clase como que todavía no tenía todas las herramientas o los flyers y todo. Entonces yo estaba comenzando con lo que yo tenía, ¿verdad? Lo poquito que yo tenía o lo que yo podía hacer. Entonces me paro en la tienda y compro unos papelitos. Dije, estos se los voy a estar dando y yo los voy grapando si ellos vienen más personas para poder regalarles una clase. Entonces, al pararme yo en la tienda, él no me encuentra en el lugar a la hora, pero otras amigas me dijeron, vino tu esposo. Y dice, se nos hizo bien raro. Y dice, y como no estaba, se fue. Entonces yo llego justamente a la hora que iba a dar mi clase, abro el lugar, el estudio, termino de dar mi clase normal y me habla otra amiga y me dice, oye Blanca, tu esposo está afuera. Y yo, y así como que, ahí viene. Y dije, justamente hoy. O sea, ¿por qué hoy? Que estoy contenta, que verdad que está viniendo la gente. Sí. Y habían promocionado, le habían tomado fotos y video, que aquí en Tulsa había un nuevo lugar donde se estaba promocionando algo diferente. Era algo muy diferente, dice, donde se podían juntar personas para hacer ejercicio y todo. Entonces yo estaba súper contenta. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando me dice mi amiga, él está afuera, yo dije, ay, ahorita va a empezar a molestar, y ahorita que hay mucha gente y todo. Y el miedo, luego salió. Sí, yo dije, ay, no. Entonces dije, hay mucha gente y yo nunca quiero que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, ¿sí me entiendes? Como que trataba de que la gente no se diera cuenta de mi vida personal. O sea, lo apartaba. O sea, no quería andar como que dicen en el chisme, en el mitote, ahí, Y para mi sorpresa, cierro yo entonces el estudio, nada más lo cierro, y me dice, déjame ir allá adentro. Y yo, no, aquí afuera, aquí vamos a platicar. Y me dice, no, nada más te traje una bebida, un energizante. Me lo trae y todo, y la que a mí me gustaba, y le digo, gracias. ¿No se te hizo raro? Sí y no, o sea, sí se me hizo raro y no, porque dije justamente a la hora que yo termino mi clase, justamente a esa hora, él ya estaba allá afuera. Cuando normalmente tienes que estar un ratito con las personas, ¿verdad? Platicar o decirles de qué se estaba tratando la clase o para qué era. Entonces yo me quedo un poquito adentro, pero casi nada porque él quería entrar. Entonces salgo yo para poder controlarlo y que decirle que me esperara, ¿verdad? Porque había gente todavía ahí adentro. Y dentro de mí, como quiera, algo decía, si él te quiere hacer algo, hay mucha gente aquí. O sea, no se va a atrever, o si se atreve, ya hay muchas personas que lo pueden ver. Y pues dicho y hecho, Tania. Ese día me habla su amigo con el teléfono de él me dice así, dice, hey, te están hablando a ti. Y yo así como que, ¿qué? Me dice, sí, te están hablando. Era su mejor amigo y me dice, Raúl trae un arma. Y me le quedo yo mirando. Le digo, ¿qué? Sí, él trae una arma. A ver, déjame entiendo esto. El amigo de, ¿cómo dices que se llama? Raúl. Se llamaba. El amigo de Raúl te llamó al teléfono de Raúl. Sí. ¿Y Raúl te lo pasó? Sí. Sabiendo lo que le iba a decir el amigo. Lo que te iba a decir. Sí, probablemente sí. Él sabía que me iba a decir, que él traía, me dice, ten cuidado, él trae un arma. Entonces cuando me doy cuenta que él trae un arma, mi papá era policía. Entonces yo estaba acostumbrada a que podía haber armas en la casa, ¿verdad? O sea, no se me hacía raro. No se me hacía raro. Pero también me decía mi papá, si vas a usar un arma, cuando la vayas a sacar es porque la vas a usar. Dice, no anden, era la palabra que mi papá usaba, dice, no anden ahí de fantoches, queriendo ahí intimidar a la gente nada más. O sea, no porque sepan que hay un poder atrás o que traes una arma, no quieres venir a intimidar. Entonces esas palabras me recordé y me recuerdo mucho, Tania, que cuando
cuando su amigo me dice a mí, él trae una arma, yo recuerdo que me le quedé mirando a los ojos y lo único que le dije, pues si le va a dar, pues dele, cabrón. O sea, sí. O sea, lo retaste. Demasiado, lo reté Sí, mucho porque... disculpa que te interrumpa, pienso mucha gente ahorita va a decir, pues bueno, tú le dijiste, o sea, luego a juzgar, Sí. pero recuerden que es la decisión de uno. Sí, en ese tiempo, Tania, ahorita yo ya lo cuento como una experiencia, ¿verdad? Ya no como esa víctima. A lo mejor por eso me pude atrever a contar la historia, porque ya hace años ya me habían dicho, Blanca, cuenta tu historia. No estaba lista, honestamente no estaba lista, porque esto es algo muy fuerte y como mucha gente va a empezar a juzgar. Y ellos no saben en realidad lo que uno puede sentir por dentro ni nada, y lo que a mí me costó el después entender que yo no fui la culpable. O sea, es como, yo te puedo tentar, yo te puedo decir, tómate esto, tómatelo, pero es tu decisión si tú lo haces o no. Entonces, en ese momento yo no entendí, yo solamente entendía que yo lo había provocado, volvía otra vez a que era yo la culpable, y cargué por esa culpa por muchos años te puedo decir, 12 años, cuando después entendí que no, que él había manipulado todo, y aún así después de muerto yo todavía seguía siéndole fiel. Es que no llegamos a esa parte todavía. Llegamos en la que tú le dijiste. Sí, que ya... Que le dé. Entonces, al estar ahí, pues sí, le da. Enfrente de todo mundo. Enfrente de todo mundo. De todo mundo. Saca la arma, Tania. Me da 4 disparos. Yo estoy aquí porque Dios tenía otro plan para mí. Porque hay personas que con un solo disparo se van. Y yo no, yo estoy aquí, gracias a Dios. Tenía un plan para mí. Y se da la vuelta a él. Y al ver, cuando yo le hago así, al ver que sí me había dado, se da la vuelta a él y se da un tiro en la cabeza. O sea que yo lo vi caer, yo lo vi como él sangró. Y ya no nada más era el haberle yo dicho, el date, sino haber perdido en ese momento a la persona que yo había amado mucho, al papá de mis hijos, y a un ser humano aparte, verlo caer. Entonces imagínate toda la culpa que yo traía en mí, toda esa culpa. Y en ese momento, ¿cómo lograste sobrevivir a eso? Como te dije, en ese momento habían varios de mis amigas ahí. Entonces, al mirar la situación, porque obvio se asustaron, ¿verdad? Le hablan a la policía, al 911, y vienen todos. Y al verme a mí sentada, porque creo yo que estaba sentada, o no sé, ¿verdad? La verdad, ¿para qué te voy a decir que sí sabía cómo estaba? Porque no. Solo recuerdo que yo estaba ahí sentada. Llegan los policías, acordonan todo, y creo que la pistola quedó cerca de mí. No recuerdo muy bien porque mi mente un poquito se bloqueó. Entonces avientan la pistola, piensan que yo soy la que le había disparado. Entonces mi amiga empieza a gritar y decirles que me atendieran a mí porque yo estaba herida. En eso llega también los paramédicos y todo, empezó a escuchar todo el ruido. Y no sé la verdad mucho, solamente recuerdo cuando me estaban subiendo una camilla, y luego recuerdo que iba en la ambulancia, y alguien de los que venían ahí me decía, no cierres los ojos, no cierres los ojos, y me venía preguntando, ¿tienes hijos? Mira, o sea, como que quería, y yo sentía que temblaba y temblaba y temblaba. Me decía, ¿tienes frío? Yo sí, y me ponían una cobijita caliente y yo seguía temblando. Me decía, ¿sientes mucho frío? Yo sí, siento demasiado frío. ¿Eran los nervios? Mucho frío, era exageradamente el frío que yo sentía. Y recuerdo que medio cerré los ojos y yo miraba un sol precioso, una luz preciosa. Y el muchacho me decía, hey, abre tus ojos, no te duermes. Yo es que siento mucho cansancio. Y me decía, no, abre tus ojos. ¿Cuántos hijos tienes? Y me empezaba a hacer preguntas.
Tratando de mantenerte Sí, viva. Ajá, tratando de mantenerme despierta. En ese tiempo yo no lo entendía, pero ya ahorita analizando la situación dije, wow, cuántos ángeles puso Dios en mi camino. ¿Qué pasó después de todo ese evento? Para mí fue bien triste, Tania, y fue muy duro. De verdad, para mí fue muy, muy duro, porque tenía que decir cómo había pasado todo. Y yo me bloqueé, o sea, de verdad que me bloqueé. Era el cómo enfrentarme a 3 niños y decirles que su papá había muerto también. Y no nada más eso, sino que me había intentado matar. Entonces, no podía, o sea, llegó la familia de él y yo los trataba de atender bien y todo porque, o sea, yo me salí del hospital creo que al tercer día. O sea, los doctores después de la cirugía me hicieron 4 cirugías y, o sea, para sacarme las balas. Y recuerdo que yo quería salirme ya porque tenía mis hijos y yo estaba pensando en, si no salgo de aquí se los puede llevar el DH. O sea, era como que lo que yo pensaba. Pero había, gracias a Dios, había gente de la iglesia y mi prima había venido y estaban ahí cuidándolos a ellos también. Entonces fue muy duro de verdad que cuando estaba en el funeral, obvio estaba yo bien empastillada, ¿verdad? O sea, por las pastillas que me habían dado. Recién cirugiada de las balas. Sí, o sea, estaba recién con la cirugía y todo. El ver a mis hijos ahí, mis hijas, no a mi hijo, porque hasta en ese momento siento que tomé una mala decisión también, pero no nada más fui yo, porque no estaba bien, sino ya ahí en ese momento ya estaban los papás de él, sus hermanos, y estaba conmigo protegiéndome todos los de la iglesia, de verdad que estaban siempre sosteniéndome, lo agradezco mucho. Pero me dijeron en ese momento que no dejara que mi hijo, el más chico, supiera eso. Entonces yo dije, está bien. Entonces otros amigos de nosotros que éramos conocidos desde Utah, se lo llevaron a él, al más chiquito, para que él no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y yo dije, pues, está bien, o sea, a lo mejor es la mejor decisión, ¿verdad? En ese momento la mamá de él también me dijo eso. Dice, no, Blanca, dice que él no esté aquí, que el niño no esté aquí. Y yo, ok, está bien. Y entonces cuando ya lo veo yo ahí a él, me quedé de verdad que yo lo miré y yo lo único que sentí era como, esto es una pesadilla, todo esto no es verdad. Y yo recuerdo que me agarraba la cabeza y solo decía que no era verdad. No sabía si todo lo que yo estaba mirando era un sueño, una pesadilla o algo, porque como andaba tan empastillada, entonces yo dije, no es cierto. Entonces me acuerdo que lo miré y le dije, ya abre los ojos, o sea, ya no estés bromeando, o sea, ya es demasiado. Y al no estar ahí, es de cuenta que como que me agarraban a mí también y me hacían para atrás y yo no, aquí déjenme, o sea, aquí quiero estar. Y era tanta, como te vuelvo a decir, era tanta mi culpa, Tania, de querer estar ahí hasta en el último momento, de querer darle todo lo mejor, hasta lo que ni siquiera tenía. O sea, no tenía ni el dinero eso y yo decía, a ver cómo le hago. ¿Por qué? Porque tanto es tu culpa a veces de que quieres que esa persona que ya no está contigo tenga todo lo mejor. Pero yo no era consciente de todo eso y solamente me dejaba llevar por la emoción o por el momento. Tu mente ya estaba anestesiada de todo lo que él te decía. Demasiado, demasiado y me sentía mal. Y después de todo lo vivido, Blanca, ¿qué cambió en ti? Mira, en ese tiempo pasaron los años y seguí bajo ese misma culpa por muchos años. Yo sentía que yo tenía la culpa y yo llegaba a decir, yo quiero estar con él, yo quería seguir con él.
que llegué a pensar en suicidarme, porque yo quería seguir estando Después de tantos años. Sí. Seguía estando con él y todo, y después dije no, hasta que empecé, te digo, a tomar las terapias, y la terapista me dijo, dice, no, Blanca, era un círculo muy fuerte, muy vicioso. Muy vicioso, demasiado vicioso entre ustedes. Dice que tú ya estabas demasiado contaminada a eso. ¿Y cómo ha sido tu proceso de la sanación? Mira, fue fuerte y al mismo tiempo ya más tranquilo, porque no me ayudaban ni las pastillas que me daba el doctor, porque me querían mantener, que supuestamente yo tenía mucha depresión. Ya no me ayudaban ni las pastillas, porque yo decía, no quiero estar dormida, o sea, no me quiero mantener dormida, porque tenía 3 hijos a quien salir adelante. Aquí no tenía yo familia, aquí en Estados Unidos. Entonces tenía que salir y trabajar y luchar y darle la cara y al mundo de que todo está bien, todo está perfecto, cuando nada estaba perfecto. Nada estaba perfecto. Nada estaba perfecto. ¿Qué fue lo más difícil de reconstruir? Primero a mí. Ha sido lo más difícil, reconstruirme a mí misma. El segundo, mis hijos, porque cada vez que yo los miraba a ellos, sentía mucho dolor de que él no estaba para el cumpleaños de ellos, no estaba para su graduación de ellos, no estaba para el Día del Padre, no estaba para Navidad, no estaba para Año Nuevo. ¿Sentías la culpabilidad? Mucho. ¿Para tus hijos? Sí. ¿O para él? Sentía la culpabilidad para mis hijos, o sea, lo sentía con ellos, entonces empiezas ahí a sobreprotegerlos. A sobreprotegerlos porque no quieres que nadie te les haga daño tampoco, sin querer les estás haciendo daño tú. Les empieza a hacer. Entonces fue, creo que lo más difícil, el aceptar que tienes que hablar con la verdad. O sea, el enfrentarte ya a ellos y decirles, yo me siento así y así, y el querer ser fuerte, cuando en realidad no era fuerte. ¿Y qué te ha ayudado ahorita a salir adelante? Mira, ya cuando ya me di cuenta que en realidad esto había sido un aprendizaje para mí, una prueba muy fuerte. Lo que me ayudó, aparte de todas las terapias que tuve, los cursos que tuve, superación personal y todo, me aferré mucho a Dios. Primero era Dios. Cualquier decisión era Dios, me arrodillaba, que siempre era la guía de Él. Tuve buenas personas a mi alrededor, siempre guiándome y aconsejándome, y esa fe, siempre en la fe en que mi Padre Celestial me cuidaba y me protegía y que era su hija. Entonces creo que fue lo que más me ayudó, de tener esa fe hacia el Creador. Entonces, ¿qué es lo que tú le podrías decir a las mujeres ahorita de cómo pueden darse cuenta de estas situaciones antes de pasar, que están en una relación tóxica? Mira, creo que todas en algún momento nos damos cuenta, luego, o sea, no tarda mucho tiempo, solamente que nosotros pensamos y volvemos a la esperanza, al pensar que esa persona va a cambiar y que en algún momento crees lo que ellos te dicen, pero no es cierto, esa persona no cambia, al menos que tomen terapia juntos. Y que se agarren de la mano y busquen algún lugar para poder sanar. ¿Qué señales tempranas no podemos ignorar? La manipulación. O sea, ahí luego empieza. Es la base de todo, ¿verdad? Sí, es la base, es la manipulación, o el que te dicen de repente, es que te cuido porque, o te estoy checando porque te estoy cuidando. Dices, no es cierto, es inseguridad tuya.
O sea, es inseguridad porque dices, sí me estás cuidando, pero me estás cuidando exageradamente. O que de repente te dicen, no te pongas ese tipo de ropa. O con quién hablaste. O sea, con quién estás hablando y por qué estás hablando con esa persona. Cuando tú quieres a la persona, no necesitas estar controlando a nadie. Exacto. Como dicen, cuando el caballo es tuyo, no necesita lobo. Exacto. Mira, aquí en este foquito verde hay una mujer que está sufriendo lo mismo que tú. Sí. ¿Qué le puedes decir a ella en el foquito verde está? Que tienes esperanza, de verdad. Que te enfoques en ti. Que busques sobre tu carencia. Que fue lo que te hizo llegar a esas relaciones o a esa relación en la que estás ahorita. Y que sí puedes salir cuando tú quieres hacerlo. Tenemos todo el potencial. Siempre lo he dicho, somos hijos de un creador, de un Padre Celestial. Entonces tenemos su ADN dentro de nosotros. Por lo tanto, somos creadores también. Entonces tenemos todo el potencial para poder hacer las cosas que queramos. Sé que es difícil, no es fácil. Cualquiera puede decir, ay, sí es muy fácil, pero no es cierto. Pero para poder lograr y llegar a ese propósito, tenemos que pasar por eso fuerte, para poder llegar a ese otro nivel más elevado. No nos podemos quedar ahí abajo. Cuando tienes la fuerza y la fe en que hay una vida mejor atrás de eso que estás pasando, no te quedes callado, porque ahorita yo sobreviví y poder contar la historia. Probablemente tú no sobrevivas si sigues aguantando eso. ¿Cuál sería bueno, ya por último, ¿cuál sería el primer paso a dar para salir de esto? Primero es quererte a ti mismo y que recuerdes antes de estar en esa relación qué hacías de tu vida, qué te hacía feliz. Entonces, si recuerdas al principio cómo estabas, recuerda que puedes salir de ahí, puedes trabajar, estamos completos y todo. Si esas personas que a veces tienen alguna incapacidad de algo, salen al mundo y están luchando, porque nosotros no. Tenemos todo el potencial, rompe eso que traes en la cabeza, rompe eso que traes aquí y ten la fuerza para dar ese pasito. No digo que es fácil, pero no es imposible. Blanca, pues muchas gracias por tu valentía. Muchas gracias por haber compartido tu historia y por darle la voz a esas mujeres que están allá afuera y que no pueden hablar. Tu historia no nada más es una historia que admirar, es una historia que salva vidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, patrona, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y espero que les sirva de algo. Y ánimo, o sea, Dios está para todos, siempre tengan fe. El Creador es el que nos va dirigiendo siempre, siempre hay luz. Siempre. Amén. Sí, y por último, Blanca va a estar conmigo en unos episodios más. El siguiente tema de la siguiente semana vamos a profundizar en el apego de las víctimas. Así que no se lo pierdan, Amazonas. Los esperamos. Hasta luego. Bendiciones, cuídense. La patrona está